Saludos, compañeros viajeros a través del tiempo. Acomódense, encuentren su espacio confortable y dejen que los susurros de la antigüedad los transporten. Esta noche viajamos a una tierra donde la historia de la humanidad realmente floreció, la vasta y antigua extensión del sur de África. Olviden lo que creían saber sobre el amanecer de nuestra especie, porque aquí, en los paisajes más antiguos, nuestros ancestros no solo sobrevivían, sino que prosperaban, innovaban y soñaban de maneras que transformarán por completo su comprensión de los orígenes humanos. Prepárense para descubrir secretos grabados en piedra y hueso, que abarcan 1 millón de años de increíble ingenio y profundo cambio. Si disfrutan de esta expedición, consideren dejar un me gusta, un comentario o compartirla con otra mente curiosa. Ahora, comencemos nuestra inmersión profunda en el corazón primordial de nuestro pasado compartido. Bienvenidos de nuevo, amigos míos, a Historia Vibrante. Acomódense, pónganse cómodos y viajemos a un tiempo tan antiguo que redefine todo lo que creíamos saber sobre el ingenio y la supervivencia humana. Esta noche no solo hablaremos de historia, nos sumergiremos en la cuna misma de nuestra especie, un lugar donde las brasas de la inteligencia humana parpadearon por primera vez hasta convertirse en una llama rugiente. Nos dirigimos al África meridional un paisaje que guarda secretos que se remontan a millones de años, una narrativa profunda y cautivadora que verdaderamente merece nuestra profunda inmersión. Imagina un mundo 1 millón de años antes de ahora. El aire es diferente, la tierra es cruda, indómita. Es un lugar donde la supervivencia no es solo un desafío, sino una constante y brutal negociación con la naturaleza misma. Sin embargo, es aquí, en las profundidades del Cueva Wonderwerk en Sudáfrica donde encontramos la evidencia innegable más temprana de algo verdaderamente revolucionario. Homínidos controlando el fuego Piensa en eso por un momento. No solo tropezar con un incendio forestal, sino aprovechar activamente su poder. Esto no era solo calor, era protección contra depredadores, una forma de cocinar alimentos y un faro en la oscuridad. Fue un salto tecnológico, un cambio monumental en la capacidad de nuestros antepasados para dar forma a su entorno, sentando las bases para todas las maravillas que seguirían. Ahora avancemos un poco, no un poco pequeño, sino otra vasta extensión de tiempo. Estamos hablando de un período que se remonta a hace 260.000 años y ciertamente antes de hace 150.000 años. Aquí es cuando los ancestros del pueblo Khoisan aquellos que se convertirían en el antiguo corazón del África meridional, comenzaron su expansión hacia esta tierra fértil y diversa. Imagínalos moviéndose, adaptándose, sus huellas marcando la tierra con un legado indeleble. Se teoriza que estos primeros ancestros Khoisan, debido a su temprana expansión y un relativo aislamiento, podrían haber formado la población más grande entre todos los humanos anatómicamente modernos, una potencia demográfica, hasta la monumental migración fuera de África hace unos 70.000 años. Esto pinta una imagen de una presencia humana vibrante y próspera, profundamente arraigada en esta tierra meridional mucho antes de que otros se aventuraran a poblar el resto del mundo. Y aquí es donde se pone verdaderamente fascinante. Hace unos 200.000 años, los hilos genéticos de la humanidad comenzaron a divergir.
Los africanos, incluidos aquellos Khoisan ancestrales en el África meridional, portadores de lo que ahora llamamos **haplogrupo L0**. Se separaron de otros grupos africanos más al norte que portaban el haplogrupo L16. Este marcador genético L0 es como una huella dactilar antigua que se remonta a las ramas más tempranas de nuestro árbol genealógico, colocando al África meridional directamente en el corazón de nuestros propios orígenes, entre hace 130, 000 y 75. 000 años. Algo extraordinario comenzó a florecer en el África meridional. La modernidad conductual ***. Esto no era solo sobrevivir, era prosperar con un nuevo nivel de sofisticación. Esta era vio el establecimiento de interacciones a largo plazo entre el África meridional y oriental, insinuando redes florecientes de intercambio y conocimiento compartido. Sugiere una complejidad de estructuras sociales, muy lejos de las narrativas simplistas que a veces se pintan de los primeros humanos. Imagina sus vidas. Hace al menos 170. 000 años, en medio del ***, edad de piedra media ***, en un lugar llamado ***, cueva de la frontera en Sudáfrica ***. Estos primeros africanos meridionales no solo comían lo que podían recolectar. Estaban cocinando y comiendo los rizomas de Hipoxis angustifolia una planta que probablemente proporcionaba carbohidratos esenciales, una fuente vital de energía para sus vidas cada vez más activas y móviles. Esto no era aleatorio. Era una recolección inteligente, una estrategia dietética y una comprensión más profunda de su entorno. En las renombradas cuevas del río Clasies un tesoro de la antigua historia humana, los investigadores desenterraron huesos de dedos que datan de hace entre 100, 000 y 90, 000 años. Estos no son solo huesos, ofrecen un vistazo a las características físicas de estos antiguos individuos. Son de un adulto, pero parecen más pequeños que las poblaciones humanas modernas curiosamente, son comparables a las falanges neandertales. Lo que es aún más intrigante es su similitud con las falanges encontradas en la cueva de Diekelders, que sugieren algunos autores son más parecidas a las poblaciones Khoisan del Holoceno. Esto proporciona otro vínculo tangible, un eco esquelético, que conecta a estos profundos ancestros con los Khoisan que más tarde se extenderían por la tierra. Y la narrativa continúa desarrollándose. Hace 92. 000 años, más al norte, en lo que hoy es Malawi los recolectores ya empleaban el fuego no solo para cocinar, sino para influir y alterar activamente su entorno Esto habla de una comprensión temprana de la gestión ecológica, un compromiso deliberado con el paisaje, quizás para despejar tierras, fomentar nuevo crecimiento o ayudar en las estrategias de caza. Es un testimonio de su creciente inteligencia y su capacidad para manipular el mundo que los rodeaba. Luego llegamos al cueva de Blombos un sitio que ha revolucionado completamente nuestra comprensión de la cognición humana temprana. Imagina, hace 73. 000 años. Los africanos meridionales inscribían pequeños fragmentos de roca con abstracciones dibujadas Estas no eran marcas utilitarias, eran expresiones simbólicas, un indicador principal de la cognición moderna, como las han llamado los investigadores. Piensa en el salto de pensamiento requerido para esto.
la capacidad de crear y comprender representaciones abstractas, de imbuir un objeto de significado más allá de su forma física. Este descubrimiento, junto con la evidencia de ocre raspado y molido probablemente utilizado como pigmento para la pintura corporal en otro sitio, pp 13b hace unos 70,000 años, contradice poderosamente la antigua hipótesis clásica de que el comportamiento moderno solo surgió hace 40,000 años a través de algún gran salto cultural. La evidencia del África meridional pinta una emergencia mucho más gradual y sofisticada de estos rasgos, retrasando significativamente la línea de tiempo. Se cree que el clima severo y la reducción de los recursos alimenticios de la época pueden haber impulsado a la gente a las costas de Pinnacle Point donde les esperaba un nuevo mundo de recursos marinos. Mariscos, ballenas, focas. Una abundancia del océano que proporcionaba sustento y permitía a estas poblaciones prosperar e innovar. Esta adaptación a la vida costera, la explotación de diversas fuentes de alimentos, es otro marcador de su notable flexibilidad e inteligencia. Y las innovaciones no se detuvieron ahí. Entre hace 65,000 y 37,000 años. En medio de la transición de la edad de piedra media a la edad de piedra tardía los africanos meridionales desarrollaron el arco y la flecha Esto no fue solo una nueva arma, fue un cambio fundamental en la tecnología de caza, permitiendo mayor alcance, precisión y eficiencia. Cambió la dinámica de la caza, proporcionó fuentes de alimentos más confiables y probablemente influyó en las estructuras sociales. Luego está el hueso de Lebombo encontrado en la región montañosa de Suazilandia y Sudáfrica, que podría ser el artefacto matemático más antiguo conocido en el mundo. Data del 35,000 a.C. Esta fíbula de babuino tiene 29 muescas distintas y deliberadamente cortadas. Si bien su propósito preciso sigue siendo un tema de debate, quizás un calendario lunar, una herramienta de conteo o un dispositivo de registro. Su existencia dice mucho sobre las avanzadas habilidades cognitivas de estos pueblos antiguos, su capacidad de observación, abstracción y registro de información. Es un testimonio silencioso y muescado del pensamiento matemático temprano. A medida que avanzamos hacia la edad de piedra tardía hace unos 75,000 años, las poblaciones san esos ancestros Khoisan, estaban muy extendidas por gran parte del África meridional y oriental. Sus profundas raíces y su amplia presencia resaltan su conexión duradera con estas tierras. Luego, hace unos 20,000 años, estas poblaciones, portadoras del haplogrupo L0D, experimentaron una mayor expansión, un movimiento que algunos estudiosos conectan con la difusión de los chasquidos en lenguas de África Oriental como el Hadza. Esto sugiere una compleja interacción de migración humana, intercambio cultural y desarrollo lingüístico, todo ello desarrollándose en este vasto continente. La industria sangoana del Paleolítico superior caracterizada por su distintiva fabricación de herramientas, ocupó partes del África meridional donde la lluvia anual era inferior a 1 metro. Esto demuestra una adaptación a ambientes más secos, quizás más desafiantes, mostrando su capacidad para prosperar en diversos nichos ecológicos. Y la historia de la innovación continúa en la cueva de Sibudu
un sitio que ha entregado una impresionante variedad de tecnología humana temprana. Imagínense, asterisco, 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 una punta de hueso, asterisco, asterisco, una probable punta de flecha, que retrocede el origen de la tecnología de arco y flecha de hueso a unos asombrosos 61,000 años atrás, al menos 20,000 años antes de lo que se pensaba. Esto cambia las reglas del juego para comprender el desarrollo de armas proyectiles. Asterisco, la asterisco, asterisco, aguja de hueso más antigua conocida, asterisco, asterisco, también datada hace 61,000 años, que muestra patrones de desgaste consistentes con la perforación de pieles de animales. Esto apunta a ropa sofisticada, construcción de refugios y tecnología avanzada de fibras, lo que sugiere un nivel notable de comodidad y adaptabilidad en ambientes fríos o duros. Asterisco, el asterisco, asterisco, ejemplo más antiguo de un pegamento compuesto, asterisco, asterisco, una mezcla de goma vegetal y ocre rojo, utilizado para enmangar puntas de piedra en mangos de madera para crear lanzas, que data de no más de 71,000 años atrás. Esto no es solo pegamento, es un adhesivo complejo de múltiples componentes que demuestra una comprensión de la química y la ciencia de los materiales mucho más allá de lo que se asumía para este período. Asterisco, 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 cuentas de concha, asterisco, asterisco, aunque ligeramente más recientes que las de la cueva de Blombos, con 71,000 años de antigüedad. Estos adornos hablan de pensamiento simbólico, autoexpresión y quizás incluso de señalización social. Asterisco, evidencia del asterisco, asterisco, uso más antiguo de ropa de cama, asterisco, asterisco, hace aproximadamente 77,000 años, con hojas de laurel del cabo colocadas encima, probablemente por sus propiedades insecticidas. Esto revela un increíble nivel de previsión y un deseo de comodidad e higiene, convirtiendo verdaderamente una cueva en un hogar. Asterisco, y asombrosamente, el asterisco, asterisco, uso más antiguo de leche, caseína, como aglutinante de pintura, asterisco, asterisco, en una mezcla de leche y ocre, hace 49,000 años. Esto es un testimonio de su experimentación con materiales, su inclinación artística y su profundo conocimiento de su entorno. En la cueva de Sibudu también encontraron frutos secos, semillas carbonizadas y no carbonizadas, y nueces del Paleolítico Medio que datan de antes del 60,000 AP hasta aproximadamente el 37,000 AP. Esta abundancia de restos botánicos pinta un cuadro de una dieta diversa y sofisticada, un profundo conocimiento de las plantas comestibles y quizás incluso formas rudimentarias de conservación de alimentos. Al igual que la industria Stigby anterior, los creadores de los asterisco asterisco artefactos de Owiesonsport asterisco asterisco también estaban profundamente involucrados en el comportamiento simbólico. Dejaron ocre grabado, cáscaras de huevo de avestruz y cuentas de concha. El sitio de Owiesonsport data de al menos hace 50,000 años. El uso particularmente abundante y diverso de ocre como pigmento para objetos o piel se ha interpretado como un reflejo de una cultura simbólica cada vez más compleja. Esto no era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de significado, identidad y expresión artística. En la asterisco asterisco cueva de la frontera asterisco asterisco se descubrió un esqueleto infantil casi completo, acompañado de conchas perforadas de asterisco Conus bairstowi asterisco que datan de hace unos 33,570 años. Estas conchas, probablemente de la costa este del Cabo, hablan de comercio o viajes de larga distancia.
El propio entierro del infante, adornado con estas conchas, puede representar uno de los ejemplos más antiguos de ornamentación funeraria en el sur de África. Esto sugiere sistemas de creencias complejos, rituales y un profundo respeto por los difuntos, incluso en tiempos tan antiguos. La historia continúa desarrollándose, mostrando no solo ingenio, sino también una notable resiliencia y adaptación. Hace unos 19,000 años, los africanos portadores del haplogrupo E1b1av38 probablemente atravesaron el Sahara, de este a oeste, demostrando los vastos movimientos y conexiones a través del continente. Si bien los detalles aún se debaten, hay evidencia que sugiere un movimiento de hablantes de Níger-Congo, quizás acompañados de pintadas sin domesticar desde África Occidental, quienes luego domesticaron estas aves hacia el 3000 a.C. y posteriormente, a través de la masiva *** expansión bantú ***, se extendieron por el África subsahariana. Incluso la historia antigua de las enfermedades proporciona una narrativa del movimiento humano. Según Steverding, 2020, los esquistosomas, los parásitos que causan la esquistosomiasis, evolucionaron cerca de los grandes lagos africanos y se expandieron a lo largo del Nilo. Desde Egipto pudieron haberse extendido a África Occidental a través de personas yoruba migratorias, y luego más allá al resto del África subsahariana, incluyendo el África meridional y central a través de los pueblos de habla bantú en migración. Este sombrío rastreo de las rutas de las enfermedades pinta, sin querer, un vívido cuadro de los patrones de migración humana antiguos y la interconexión. Los estudios genéticos, utilizando ADN antiguo de lugares como el refugio rocoso Ora 1 en Malawi, están ahora llenando los huecos con un detalle increíble. Individuos de entre 16,897 y 15,827 años atrás portaban haplogrupos específicos B2b y L5b, individuos posteriores del mismo sitio que datan de entre 16,424 y 14,029 años atrás portaban B2b1a2 en Tilderes y L0d3/L0d3b. Estos no son solo marcadores científicos, son ecos de vidas individuales, de linajes familiares que ofrecen un atisbo al tapiz de la diversidad genética humana en esta antigua tierra. Incluso más tarde, entre 10,000 y 5,000 años atrás, un individuo de Ora portaba los haplogrupos BT y L0K2 y luego, alrededor de 8,173 a 7,957 años atrás, L0A2. Estos puntos de datos tejen colectivamente una narrativa genética profundamente intrincada de presencia y diversificación humana continua. ¿Y qué hay del arte? Las paredes del ***, Cueva Wonderwerk ***, no solo guardan evidencia de fuego, también albergan pinturas rupestres, probablemente de menos de 1000 años de antigüedad, y pequeñas piedras grabadas de la Edad de Piedra tardía, que datan de unos 10,500 años. Estas no son solo decoraciones, son expresiones, historias, quizás percepciones espirituales grabadas en la propia tela de la tierra, proporcionando un vínculo visual directo con las vidas interiores de estos pueblos antiguos. Durante el ***Holoceno temprano ***, hace unos 9000 años, vemos evidencia de una mayor interacción y mezcla humana. Pueblos relacionados con los Khoisan se mezclaron con los ancestros del pueblo Igbo, posiblemente en el Sahara Occidental, mostrando la fluidez y la interconexión de las poblaciones antiguas a través de vastas distancias.
A medida que los humanos continuaban adaptándose, sus cuerpos también evolucionaron. Los genomas de los africanos revelan adaptaciones comunes en el ADN regulador, a menudo relacionadas con la dieta, la fisiología y las implacables presiones evolutivas de los patógenos. En toda el África subsahariana se han encontrado adaptaciones genéticas a la malaria, como la mutación RS334, el grupo sanguíneo Duffy, el aumento de las tasas de deficiencia de G6PD y la enfermedad de células falciformes. Estas adaptaciones pudieron haberse desarrollado inicialmente hace unos 7.300 años. Más del 90% de los africanos subsaharianos tienen el genotipo Duffy nulo, lo que ofrece un cierto grado de protección contra ciertos parásitos palúdicos. En el desafiante entorno del desierto del Kalahari, el pueblo Simbolunocedos Kaomani muestra varias posibles adaptaciones genéticas relacionadas con la adiponectina, el índice de masa corporal y el metabolismo, todo lo cual contribuye a su supervivencia. Incluso en tiempos más recientes, en Sudáfrica, se han encontrado adaptaciones genéticas y una fuerte susceptibilidad a la tuberculosis entre los mestizos, lo que destaca la danza continua entre la biología humana y las presiones ambientales. Avancemos de nuevo hasta la migración bantú un evento transformador que remodeló el paisaje demográfico y cultural del África subsahariana. Los pueblos de habla bantú, portadores de su distintiva cerámica, comenzaron a migrar desde África Occidental a otras áreas del continente. Tipos de cerámica específicos, como el kalundu, se extendieron por el sudeste de África, mientras que el tipo de cerámica urewe de África Oriental del lago Victoria se ramificó, convirtiéndose en el tipo Kawale a lo largo de las costas del Océano Índico y el tipo Nkope extendiéndose por Zimbabue, Zambia y Malawi. Esto no fue solo un movimiento de personas, fue un movimiento de cultura, tecnología y lenguaje. El análisis genético confirma este vasto barrido de migración. Desde Kenia y Tanzania hasta Sudáfrica, los africanos de habla bantú oriental exhiben un claro cline genético de norte a sur. Esto, junto con la evidencia de homogeneidad genética, apunta a un efecto fundador en serie y eventos de mezcla significativos que ocurrieron entre los africanos de habla bantú y las poblaciones africanas existentes a medida que la migración se extendía hacia Sudáfrica. Y este movimiento épico también dejó su huella en el arte. El arte rupestre anterior pintado con los dedos de color rojo probablemente creado entre hace 6.000 y 1.800 años, por cazadores-recolectores pastores Khoisan al sur de los ríos Kei y Orange, y por los cazadores-recolectores Akafula de piel considerablemente oscura, ocasionalmente barbados y que usaban arco y flecha en Malawi y Zambia, así como por el pueblo Ube-Angona en Transvaal, contrasta fuertemente con las expresiones artísticas posteriores. El arte rupestre posterior pintado con los dedos de color blanco fue creado por agricultores de habla bantú, o sus progenitores protobantúes, en partes de Tanzania, Malawi, Angola, Zambia, Zimbabue y las regiones septentrionales de Mozambique, Botsuana y Transvaal. En Transvaal, este arte fue creado específicamente por hablantes de Soto y el pueblo Benda. Esta última tradición artística presentaba círculos concéntricos, humanos estilizados, animales estilizados, carros de bueyes, figuras saurianas y notablemente representaciones de cocodrilos y serpientes.
Estas criaturas estaban profundamente asociadas con la fabricación de lluvia y los cocodrilos, en particular con la fertilidad. El arte rupestre pintado con los dedos de color blanco probablemente servía para propósitos relacionados con ritos de iniciación y rituales de pubertad, significando importantes transiciones de vida y creencias espirituales. Se han encontrado representaciones de esta tradición artística incluso en objetos relacionados con la adivinación, como tambores, figurillas de iniciación y máscaras. Las máscaras de terracota de fertilidad de Transvaal, que datan del primer milenio c. subrayan aún más la profundidad y longevidad de estas prácticas simbólicas, junto con los sitios arqueológicos de la Edad del Hierro del primer milenio c. Esto sugiere que la tradición del arte rupestre pintado con los dedos de color blanco abarcó desde la Edad del Hierro temprana hasta la Edad del Hierro tardía, mostrando una continuidad de la expresión cultural y espiritual. Temas aún más antiguos, como los animales con la cabeza baja, que aparecen tanto en el arte rupestre sudafricano como en el arte rupestre de la cabeza redonda, representan el sacrificio animal chamánico como un ritual de lluvia, conectando antiguas prácticas espirituales a través de diferentes tradiciones artísticas. A medida que nos acercamos a milenios más recientes, el tapiz genético continúa revelando sus intrincados patrones. En Chencherere, Malawi, individuos de entre hace 5.400 y 4.800 años portaban el haplogrupo L0K2, y luego, entre hace 5.293 y 4.979 años, L0K1. Estas instantáneas genéticas individuales, aunque aparentemente solo letras y números, son poderosos ecos de la diversidad y el movimiento de personas a través de este notable continente. El asterisco neolítico pastoral asterisco marca otro cambio fundamental. Se descubrió que 3 cazadores-recolectores de la Edad de Piedra tardía portaban ADN antiguo similar al de los cazadores-recolectores de habla Khoisan, lo que refuerza su presencia duradera. Pero antes de que la migración bantú transformara por completo la región, el ADN antiguo de Botsuana revela que los pastores de África Oriental emigraron al África Meridional, trayendo nuevas formas de vida, nuevas tecnologías e, indudablemente, nuevas influencias culturales. Luego vino el impacto de los asterisco agricultores bantúes de la Edad del Hierro asterisco de origen africano occidental. La evidencia genética de 4 primeros agricultores muestra que 2 individuos más antiguos portaban ADN antiguo similar a los pueblos Tsonga y Benda, mientras que 2 agricultores posteriores portaban ADN similar al pueblo Nguni. Esto indica que la migración bantú no fue una ola única y monolítica, sino más bien una serie de movimientos, cada uno contribuyendo a una mayor interacción y mezcla entre los pueblos de habla bantú y las poblaciones indígenas de habla Khoisan. Los sitios arqueológicos de Saro, Taukome y Nkoma en Botsuana, que arrojan información genética de individuos de la Edad del Hierro temprana, iluminan aún más estos complejos movimientos y la mezcla genética. En Fingira, Malawi, un individuo de entre hace 2.676 y 2.330 años portaba el haplogrupo L0F, añadiendo otro hilo a este rico tapiz genético. Hace unos 2.300 años, cuando los pastores y los agropastores de habla bantú comenzaron a llegar al África meridional, se produjo una profunda mezcla cultural y genética. Los agropastores de habla bantú y los cazadores-recolectores Khoisan se mezclaron, lo que llevó al desarrollo de comunidades mixtas.
Estas nuevas sociedades incorporaron tanto las formas de vida agropastoras como las cazadoras-recolectoras, y sus lenguas a menudo se desarrollaron con chasquidos y préstamos lingüísticos Khoisan. Estas comunidades amalgamadas, amigos míos, son los ancestros mismos de las comunidades indígenas modernas de Sudáfrica, Botsuana y Namibia, los pueblos Xhosa, Soto, Tswana y Zulu, entre muchos otros. Aquí es donde el pasado antiguo se encuentra verdaderamente con el presente vibrante, un poderoso testimonio de interacción, adaptación y la hermosa complejidad de la historia humana. Los marcadores genéticos continúan contando su historia hasta siglos más recientes. En Doodside, Sudáfrica, un individuo de entre hace 2296 y 1910 años portaba el haplogrupo L0D2. En Santa Elena. Entre hace 2241 y 1965 años, A1B1B2 y L0D2C1. En Ballito Bay, entre hace 2149 y 1932 años, A1B1B2 y L0D2A1. Otro individuo de Ballito Bay, de hace 1986 a 1831 años, portaba A1B1B2 y L0D2C1. El niño de Ballito, encontrado en el mismo lugar y datado hace 980 años, incluso mostró evidencia de Rickettsia felis, lo que nos da una rara visión del panorama de la salud y las enfermedades de estos antiguos individuos. Más al sur, en el refugio rocoso de Pharaohskop, un individuo de entre hace 2017 y 1748 años portaba A1B1B2 y L0D1B2B1B. En Kastelberg, entre hace 1282 y 1069 años, L0D1A1A. En el Landkabe, entre hace 533 y 453 años, L3E3B1. Y en Newcastle, entre hace 508 y 327 años, L3E2B1A2. En Mfongosi, entre hace 448 y 308 años, L3E1B2. En Champagne Castle, entre hace 448 y 282 años, L0D2A1A. Finalmente, en Bajalkrans Shelter, un individuo datado hace apenas 200 años, predominantemente relacionado con hablantes Khoisan, pero con una significativa relación del 15% al 32% con africanos orientales, portaba los haplogrupos L0D3B1. Esta instantánea muy reciente encapsula los milenios de mezcla, migración y adaptación que forjaron la herencia única y profundamente arraigada del África meridional. Desde el control del fuego hace 1.000.000 de años hasta el complejo tapiz de intercambio genético y cultural que dio forma a las comunidades indígenas modernas. El África meridional es un testimonio del ingenio, la resiliencia y la adaptabilidad perdurables de los primeros humanos. Es un lugar donde el pasado profundo no es solo un archivo polvoriento, sino una narrativa viva y palpitante que continúa informando nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos realmente. En nuestro próximo segmento continuaremos este increíble viaje, pasando de las innovaciones prácticas de supervivencia al mismo amanecer del pensamiento abstracto, explorando cómo el arte, las herramientas avanzadas y los mundos simbólicos realmente comenzaron a definirnos como Homo sapiens asterisco. Prepárense para una inmersión más profunda en la magnífica mente de nuestros ancestros. Hasta entonces, sigan vibrando con la historia. Bienvenidos de nuevo
amantes de la historia, a otra inmersión profunda en las corrientes turbulentas de nuestro pasado colectivo. Esta noche despegaremos las capas del tiempo para descubrir el increíble viaje del ingenio humano y los albores mismos del pensamiento abstracto en el sur de África prehistórico. Así que atenúen las luces, tal vez tomen una bebida caliente y dejen que los susurros de los vientos ancestrales los transporten a una época en que nuestros antepasados comenzaron a dar forma no solo a herramientas, sino a mundos enteros de significado. La última vez exploramos los paisajes escarpados y los primeros brotes de vida humana en esta notable cuna de la humanidad. Seguimos los pasos de nuestros parientes lejanos, maravillándonos de su gran resistencia y de las adaptaciones fundamentales que les permitieron sobrevivir y prosperar. Ahora vamos más allá de la mera supervivencia a un reino donde lo práctico cede el paso a lo profundo, donde las chispas de la innovación se encienden en las llamas de la expresión simbólica. Esta no es solo una historia de piedras y huesos, es una narrativa del espíritu humano desplegando sus alas. Nuestro viaje comienza, o quizás continúa, alrededor de 1.000.000 de años antes del presente, en un lugar llamado Cueva Wonderwerk en Sudáfrica. Imaginen, si lo desean, el resplandor parpadeante contra las paredes de la caverna, el sonido crepitante de la madera, el calor que se irradia. Esto no fue solo un accidente conveniente. Aquí los homínidos, nuestros ancestros directos, controlaban activamente el fuego. Piensen en las implicaciones de eso. No solo utilizar un incendio forestal, sino entender cómo cuidarlo, crearlo, aprovechar su poder. El fuego significaba calor contra el frío mordaz de las noches antiguas. Significaba luz, haciendo retroceder la oscuridad invasora y los peligros invisibles que acechaban. Significaba cocinar, transformando alimentos crudos y duros en algo más digerible, desbloqueando nutrientes y, muy posiblemente, moldeando la propia evolución de nuestros cerebros. Esta no era solo una habilidad práctica, fue un salto profundo, una manipulación del mundo natural que distinguió a nuestros ancestros. Ofrecía protección, un punto de reunión comunitario y quizás el primer escenario para contar historias bajo un dosel de estrellas. Ahora avancemos un poco a un período que llamamos la Edad de Piedra Media, aproximadamente entre 260, 000 y 150, 000 años antes de hoy. Aquí es donde la historia de los Khoisan, esas personas notables cuyo linaje ancestral se remonta más allá que casi cualquier otro grupo humano moderno, realmente comienza a desarrollarse en el sur de África. Imagínenlos expandiéndose desde África Oriental o Central, trazando un rumbo a través de vastos paisajes indómitos. Su expansión temprana y su separación única significaron que durante un período significativo de tiempo, antes de las grandes migraciones fuera de África hace unos 70,000 años, los ancestros de los Khoisan pudieron haber sido la población más grande entre los humanos anatómicamente modernos del planeta. Piensen en la gran cantidad de individuos, las comunidades vibrantes, la riqueza de conocimientos y cultura que deben haber florecido en esta cuna aislada. Hace unos 200,000 años vemos una divergencia genética crucial. Los africanos que portaban el haplogrupo L0, predominantemente encontrado entre los Khoisan del sur de África, se separaron de otros grupos africanos que portaban el haplogrupo L16, que tendían a residir más al norte. Este marcador genético es un poderoso eco del pasado profundo, un testimonio del linaje distinto y las raíces antiguas de estas poblaciones del sur de África. Pero es entre 130,
000 y 75, 000 años atrás cuando algo verdaderamente extraordinario comienza a florecer. Aquí es cuando vemos el surgimiento innegable de lo que llamamos modernidad conductual entre los sudafricanos. ¿Qué significa eso? Exactamente, significa que comenzamos a ver evidencia de pensamiento complejo, expresión simbólica y estructuras sociales que van más allá de la mera supervivencia práctica. Es el momento en que se establecieron firmemente interacciones a largo plazo entre las regiones del sur de África y el este de África, sugiriendo redes de comunicación, comercio e intercambio cultural que se extendían a grandes distancias. Consideremos la Cueva Border. Sudáfrica, un sitio que pinta una imagen vívida de esta era. Al menos hace 170. 000 años, en medio de la edad de piedra media, nuestros ancestros del sur de África cocinaban y comían rizomas de Hipoxis angustifolia. Estas no son solo raíces cualquiera, son ricas en carbohidratos, proporcionando energía esencial para sus vidas exigentes y migratorias. Esto no es solo forrajeo, es una elección deliberada, un conocimiento de las propiedades de las plantas y un testimonio de su sofisticada comprensión de su entorno. En las cuevas de Classies River emerge otro detalle fascinante. Se recuperaron falanges distales manuales, huesos de dedos, datadas entre 100, 000 y 90, 000 años atrás. Estos huesos de un adulto parecen más pequeños que los de las poblaciones humanas modernas y distintivamente diferentes de las falanges neandertales. Intrigantemente, tienen un parecido sorprendente con las falanges encontradas en la cueva Diekelders, que los autores sugieren son más comparables a las poblaciones Caoesan del Holoceno. Este sutil detalle ofrece otro hilo que conecta a estos antiguos habitantes con los legados vivos de los pueblos indígenas del sur de África. Y luego, en el 92, 000 BP. En lo que ahora es Malawi, encontramos evidencia de que los forrajeadores no solo vivían en su entorno, sino que lo moldeaban activamente. Utilizaban el fuego no solo para calentarse o cocinar, sino para influir y alterar el paisaje circundante. Esto habla de una comprensión más profunda de la ecología, quizás para la caza, para fomentar el crecimiento de ciertas plantas o para crear espacios más habitables. Es una forma temprana de ingeniería ambiental, un testimonio de su previsión y adaptabilidad. Pero es en la cueva Blombos donde la verdadera revolución en el pensamiento abstracto cobra gran protagonismo. Imaginen pequeños fragmentos de roca, grabados con abstracciones dibujadas por los sudafricanos, datados en unos asombrosos 73, 000 años atrás. No son simples rasguños, son patrones deliberados, símbolos que un indicador principal de la cognición moderna. En un sitio llamado PP13b encontramos más evidencia de comportamiento simbólico en forma de ocre raspado y molido, probablemente utilizado como pigmentos para la pintura corporal. Esto es similar a una utilización aún más compleja del ocre en la cueva Blombos, un poco más al oeste, hace unos 70. 000 años. Estos descubrimientos son nada menos que revolucionarios. Contradicen directamente la hipótesis clásica, largamente sostenida de que el comportamiento moderno, con su rica trama de simbolismo y arte, solo surgió hace unos 40. 000 años después de un gran salto cultural. No, la evidencia del sur de África cuenta una historia diferente. Revela que las semillas del pensamiento abstracto, de la creación de significado simbólico, se sembraron mucho antes, arraigando y floreciendo en esta región mucho antes de que nuestros antepasados viajaran fuera de África para colonizar el resto del mundo.
Quizás el clima adverso y la reducción de los recursos alimentarios de la época desempeñaron un papel. Se teoriza que estas presiones pueden haber impulsado a las personas a las costas de Pinnacle Point, donde podían explotar los abundantes recursos marinos, mariscos, ballenas y focas. Esta adaptación dietética, que requería ingenio y una profunda comprensión de los ecosistemas costeros, puede haber impulsado aún más el desarrollo cognitivo. Y las innovaciones no se detuvieron ahí. Entre 65, 000 y 37, 000 años atrás, conectando la edad de piedra media con la tardía, los sudafricanos desarrollaron el arco y la flecha. Piensen en la complejidad de esta tecnología. La comprensión de la tensión, la aerodinámica, el emplumado y la fuerza del proyectil. Esto no era solo una mejor lanza, era un sistema de caza sofisticado que aumentaba drásticamente su rango y eficiencia de caza y cambiaba fundamentalmente su relación con sus presas. Luego tenemos el hueso de Lebombo, descubierto en la región montañosa entre Suazilandia y Sudáfrica, esta fíbula de babuino, datada en un asombroso 35,000 A. C. Es posiblemente el artefacto matemático más antiguo conocido en el mundo. Presenta 29 muescas distintas, cortadas deliberadamente en su superficie. ¿Para qué servían estas muescas? ¿Un calendario lunar? ¿Un recuento de algo significativo? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero su mera existencia dice mucho sobre la capacidad humana temprana para la abstracción, para el seguimiento, para el registro, para ir más allá del presente inmediato hacia el reino del pensamiento organizado. A medida que hacemos la transición a la edad de piedra tardía, hace unos 75,000 años, las poblaciones San, ancestros directos de los Khoisan, se extendían ampliamente por gran parte del sur y este de África. Imaginen a estas personas resilientes llevando su cultura distintiva, su conocimiento íntimo de la tierra a través de vastos territorios. Hace 20,000 años, estas poblaciones portadoras del haplogrupo L0D pudieron haberse expandido aún más, un movimiento potencialmente vinculado a la fascinante propagación de los Kleks en las lenguas de África Oriental como el Hadza. El lenguaje, esa invención humana tan compleja, lleva ecos de estas antiguas migraciones e intercambios culturales. La edad de piedra tardía también vio florecer la industria sangoana en el sur de África, particularmente en áreas que recibían menos de 1 metro de lluvia anual. Esta adaptación a entornos más secos demuestra aún más su ingenio y su capacidad para adaptar su tecnología a nichos ecológicos específicos. La cueva Sibudu es otro tesoro de la tecnología humana temprana. Aquí, los arqueólogos han desenterrado una asombrosa variedad de innovaciones, una punta de hueso, una posible punta de flecha, que retrocede el origen de la tecnología del arco y la flecha de hueso a 61,000 BP 20,000 años antes de lo que se pensaba. La aguja de hueso más antigua conocida, también de 61,000 BP. Muestra patrones de desgaste idénticos a los utilizados para perforar pieles de animales, lo que sugiere una sofisticada construcción de ropa o refugio. Luego está el ejemplo más antiguo de un pegamento compuesto, una mezcla de goma vegetal y ocre rojo, utilizado para enmangar puntas de piedra en mangos de madera para crear lanzas, datado no más tarde de 71,000 BP. Esto no es solo pegar dos cosas, es química, una comprensión de las propiedades de los materiales y un testimonio de la compleja fabricación de herramientas.
También encontramos cuentas de concha, un claro signo de adorno personal y expresión simbólica, y el uso más antiguo de ropa de cama, que se remonta aproximadamente a 77,000 BP, con laurel del cabo probablemente utilizado por sus propiedades insecticidas. Y en un descubrimiento notable, el uso más antiguo de leche, específicamente caseína, como aglutinante de pintura en una mezcla de leche y ocre de 49,000 BP. Esto es arte, química e ingenio todo en uno. La cueva también arrojó semillas y nueces carbonizadas y sin carbonizar, lo que demuestra una dieta diversa y estrategias de forrajeo sofisticadas. Al igual que la industria Stigby anterior, los creadores de los artefactos de Owieson-Sport, que datan de al menos 50,000 BP, se dedicaron a un rico comportamiento simbólico. Dejaron atrás ocre grabado, cáscaras de huevo de avestruz meticulosamente grabadas y cuentas de concha cuidadosamente elaboradas. La gran abundancia y diversidad del uso de ocre como pigmento, ya sea para objetos o pintura corporal, se ha interpretado como un reflejo de una cultura simbólica cada vez más compleja, donde el significado y la identidad estaban profundamente entrelazados con la expresión visual. En Border Cave, otro descubrimiento conmovedor, un esqueleto infantil casi completo, acompañado de conchas perforadas de Conus bairstowi. Estas conchas, datadas en unos 33,570 años, probablemente provenían de la distante costa oriental del Cabo, lo que sugiere redes de intercambio o viajes significativos. Este entierro infantil, con sus adornos, es uno de los primeros ejemplos sudafricanos de ornamentación funeraria, lo que habla de profundos lazos emocionales, prácticas rituales y quizás creencias sobre el más allá. Alrededor de 19,000 BP vemos otro patrón de migración significativo a medida que los africanos que portaban el haplogrupo E1B1 a V38 probablemente atravesaron el Sahara de este a oeste. Este vasto movimiento destaca las increíbles distancias cubiertas por las primeras poblaciones humanas, adaptándose a nuevos entornos y extendiendo su herencia genética por todo el continente. La narrativa también aborda migraciones e interacciones genéticas posteriores. La migración Níger-Congo, que pudo originarse en África Occidental o Kordofán, Sudán, vio a grupos como los Mande, acompañados de pintadas salvajes, atravesar África Occidental. Hacia el 3000 A.C., estas pintadas fueron domesticadas y a través de la gran expansión bantú, estas personas y sus innovaciones se extendieron por el África subsahariana, llegando a África central, oriental y meridional. Y en una teoría fascinante, aunque no definitiva, Steverding, 2020, sugiere un posible vínculo entre la evolución de los esquistosomas cerca de los grandes lagos africanos, su expansión a lo largo del Nilo y su propagación en África Occidental a través del pueblo yoruba migratorio, y posteriormente en el resto del África subsahariana, incluido el sur de África, transportados por los pueblos bantúes migratorios. Estos movimientos sutiles, a menudo invisibles, de patógenos son un poderoso recordatorio de las intrincadas conexiones entre la migración humana, el medio ambiente y la salud. Desde el refugio rocoso Ora 1 en Malawi, tenemos fascinantes destellos de historias genéticas individuales, con individuos datados entre 16,897 y 14,029 BP que portaban varios haplogrupos, pintando una imagen detallada de linajes antiguos. Más tarde, en Ora, un individuo estimado entre 10,000 y 5000 BP portaba diferentes marcadores, mostrando el paisaje genético en evolución.
El poder perdurable de la expresión simbólica también es evidente en el arte rupestre de la cueva Wonderwerk. Dentro de los primeros 40 metros de la entrada, las pinturas parietales, aunque posiblemente tengan menos de 1000 años, hablan de una larga tradición. Más antiguas, sin embargo, son las pequeñas piedras grabadas encontradas dentro de los depósitos, principalmente de la secuencia de la Edad de Piedra tardía, que datan de unos 500 años. Estos vínculos tangibles con la expresión artística antigua nos recuerdan la persistente necesidad humana de dejar una marca, de contar una historia, de conectar a través de generaciones, a través de imágenes. Durante el Holoceno temprano, alrededor de 9000 BP, encontramos evidencia de pueblos relacionados con los Khoisan mezclándose con los ancestros del pueblo Igbo, posiblemente en el Sahara Occidental. Estas intersecciones genéticas son poderosos recordatorios de que la historia humana no es una serie de narrativas aisladas, sino un rico tapiz de historias, migraciones y herencias compartidas entrelazadas. El genoma humano en sí cuenta una historia de adaptación. En África, encontramos numerosos casos de adaptación relacionados con la dieta, la fisiología y las presiones evolutivas de los patógenos. La adaptación genética generalizada a la malaria, por ejemplo, incluida la mutación RS334, el grupo sanguíneo Duffy y el aumento de las tasas de deficiencia de G6PD y anemia falciforme, probablemente se desarrolló alrededor de 7300 BP. Más del 90% de los africanos subsaharianos tienen el genotipo Duffy nulo, una fuerte adaptación protectora. En el desierto de Kalahari, el pueblo Simbolunocedos Kaomani muestra posibles adaptaciones genéticas relacionadas con la adiponectina, el índice de masa corporal y el metabolismo. En Sudáfrica, la población Colored muestra una adaptación genética, RS28.647.531 en el cromosoma 4q22, junto con una fuerte susceptibilidad a la tuberculosis, lo que ilustra la compleja interacción de la herencia genética y los factores ambientales. Más información genética proviene del refugio rocoso Fingira en Malawi, con individuos datados entre 6179 y 2341 BP, portando varios haplogrupos, añadiendo más detalles al mapa genético del antiguo sur de África. Luego nos encontramos con la gran expansión bantú. Los pueblos de habla bantú, llevando sus distintivas cerámicas, migraron de África Occidental a otras áreas del África subsahariana. El tipo de cerámica Kalundu se extendió al sudeste de África, mientras que el tipo de cerámica Urewe de África Oriental del lago Victoria se abrió camino a lo largo de las costas del Océano Índico como el tipo de cerámica Kawale, y más hacia Zimbabue, Zambia y Malawi como el tipo de cerámica N-Kope. Esto no es solo un movimiento de personas, es una propagación de cultura, tecnología y lenguaje. Desde Kenia y Tanzania hasta Sudáfrica. Los africanos de habla bantú oriental muestran un claro cline genético de norte a sur, con evidencia de homogeneidad genética que sugiere un efecto fundador en serie y una importante mezcla con otras poblaciones africanas a medida que la migración bantú se extendió a Sudáfrica. Esta interacción dinámica entre los grupos bantúes migratorios y las poblaciones Khoisan existentes es una parte crucial de la historia. El arte rupestre, en sus diversas formas, proporciona otra rica fuente de conocimiento cultural.
El arte rupestre anterior, pintado con los dedos de color rojo, parte de él que data de entre 6000 y 1800 BP, fue creado al sur de los ríos Kei y Orange por cazadores-recolectores pastores Khoisan. En Malawi y Zambia, los cazadores-recolectores Akafula, de piel considerablemente oscura, ocasionalmente barbados y armados con arco y flecha, que residieron allí hasta el siglo XIX d.C., también crearon este arte. En Transvaal, el pueblo Ubeangona contribuyó a esta tradición. Más tarde surgió un distintivo arte rupestre pintado con los dedos de color blanco, creado por agricultores de habla bantú o sus progenitores proto-bantúes en áreas de Tanzania, Malawi, Angola, Zambia y Zimbabue, así como en las regiones del norte de Mozambique, Botsuana y Transvaal. El arte rupestre de Transvaal, específicamente en áreas como Soutpansberg y Waterberg, fue creado por hablantes de Soto, Birwa, Coni, Tlokwa y el pueblo Benda. Este arte a menudo incluía círculos concéntricos, humanos y animales estilizados, carros de bueyes, figuras saurias y poderosas representaciones de cocodrilos y serpientes, ambos íntimamente asociados con la creación de lluvia, y los cocodrilos también simbolizaban la fertilidad. Este arte rupestre pintado con los dedos de color blanco pudo haber estado intrínsecamente ligado a los ritos de iniciación y los rituales de pubertad, sirviendo como un poderoso lenguaje visual para las transiciones sociales. Se han encontrado representaciones de esta tradición incluso en objetos relacionados con la adivinación, como tambores, figurillas de iniciación y máscaras. Las máscaras de terracota de fertilidad de Transvaal, datadas en el primer milenio d.C., junto con los yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, sugieren que esta vibrante tradición artística abarcó desde la Edad del Hierro temprana hasta la tardía. Incluso los animales con cabeza hacia abajo que se ven en el arte rupestre sudafricano, que representan el sacrificio animal chamánico como un ritual de lluvia, hacen eco de temas similares encontrados en el arte rupestre de Round Ead, destacando posibles prácticas simbólicas generalizadas. Más datos genéticos de Chencherere, Malawi, con individuos estimados entre 5.400 y 4.800 BP, y nuevamente entre 5.293 y 4.979 BP, que portan haplogrupos específicos, continúan completando el rompecabezas genético del antiguo sur de África. Al pasar al neolítico pastoral, encontramos una compleja interacción de poblaciones. El ADN antiguo de Botsuana revela que 3 cazadores-recolectores de la Edad de Piedra tardía portaban marcadores genéticos similares a los cazadores-recolectores de habla Khoisan. Pero, lo que es significativo, antes de la migración bantú, los pastores de África Oriental también migraron al sur de África. Este es un detalle crucial. La región no fue simplemente colonizada por un grupo, sino por oleadas de migración e interacción. De 4 agricultores bantúes de la Edad del Hierro de origen de África Occidental, 2 individuos anteriores portaban ADN antiguo similar a los pueblos Tsonga y Benda, mientras que 2 agricultores posteriores mostraron similitudes genéticas con el pueblo Nguni. Esto indica una migración bantú multifacética con diferentes movimientos de personas, lo que lleva a una mayor interacción y mezcla entre las poblaciones de habla bantú y de habla Khoisan. Los hallazgos genéticos de Saro, Taukome y Nkoma en Botsuana, que datan de la Edad del Hierro temprana, entre 1400 y 900 BP, detallan aún más los haplogrupos específicos portados por estos individuos antiguos, revelando el crisol genético que se estaba formando.
en Fingira, Malawi. Un individuo estimado entre 2.676 y 2.330 BP portaba el haplogrupo L0F, lo que se suma al intrincado mapa genético. Alrededor de 2.300 BP, cuando los pastores y agropastores de habla bantú comenzaron a llegar al sur de África, comenzó una profunda fusión cultural y genética. Estos agropastores de habla bantú y los cazadores-recolectores Khoisan se mezclaron, lo que resultó en el desarrollo de comunidades mixtas. Estas comunidades adoptaron lenguas con consonantes de clic y préstamos léxicos Khoisan, un claro testimonio de este intercambio cultural. Estas sociedades amalgamadas con el tiempo se desarrollarían en las comunidades indígenas modernas de Sudáfrica, Botsuana y Namibia, incluidos los pueblos Xhosa, Soto, Tswana y Zulu. Este es el nacimiento del vibrante y diverso paisaje cultural que reconocemos hoy, nacido de milenios de migración, interacción y la increíble capacidad humana de adaptación y síntesis cultural. Finalmente, una serie de individuos de varios sitios de Sudáfrica, incluidos Dooncide, Santa Helena, Bahía de Ballito, Refugio Rocoso de Faraoskop, Kastelberg, Cueva Eland, Newcastle, Mfongosi, Champagne Castle y Refugio de Bajalkrans, proporcionan más instantáneas genéticas de los últimos 2 milenios. Desde individuos estimados entre 2.296 BP y 1.910 BP, portadores del haplogrupo L0D2, hasta el niño de Ballito estimado en 1.980 años, encontrado con Rickettsia felis, estos restos antiguos continúan iluminando la salud, las migraciones y la composición genética de nuestros antepasados. El individuo del refugio de Bajalkrans, datado en 200 BP, predominantemente relacionado con hablantes de Khoisan, pero con un 15% a 32% de ascendencia de África Oriental, encapsula perfectamente el complejo y hermoso mosaico genético que es el legado del sur de África. Así que al concluir este segmento, recuerden que la historia del sur de África no es simplemente una historia de supervivencia, sino de innovación, de expresión simbólica, de profundo intercambio cultural. Desde el control del fuego hasta la creación del artefacto matemático más antiguo, desde el arte más temprano hasta el complejo tejido de diversos linajes genéticos, nuestros ancestros en esta notable región sentaron las bases no solo para la humanidad moderna, sino para el rico tapiz de culturas que continúa prosperando allí hoy. A continuación, viajaremos más profundamente en la intrincada red de migraciones, mezclas y el nacimiento de nuevas sociedades en todos los continentes, mientras la historia de la humanidad continúa desarrollándose. Hasta entonces, mantengan viva esa curiosidad histórica. Bienvenidos de nuevo a Viving History, todos. Acomódense, encuentren su lugar cómodo y dejen que los ecos del mundo antiguo los inunden. En nuestro último segmento, profundizamos en las primeras chispas del ingenio humano, explorando los asombrosos avances cognitivos que definieron la edad de piedra media en el sur de África. El nacimiento del pensamiento abstracto, el profundo simbolismo grabado en el ocre y las sofisticadas herramientas que dieron forma a la existencia humana temprana. Hoy viajamos más profundo, rastreando la intrincada danza del movimiento humano a través de esta vasta y antigua tierra.
Vamos a explorar la encrucijada de continentes, los profundos cambios provocados por las migraciones y el hermoso y complejo tapiz tejido a partir de la mezcla de diferentes pueblos. Prepárense para presenciar el nacimiento de nuevas sociedades, moldeadas por presiones ambientales, tecnologías innovadoras y el perdurable espíritu humano de exploración. Imaginen, si quieren, la inmensa escala de tiempo que estamos discutiendo. Hace 1 millón de años ocurrió un cambio monumental en un lugar llamado Cueva Wonderwerk, en lo que ahora es Sudáfrica. Un avance tan fundamental que alteraría para siempre el curso del desarrollo humano, el uso controlado del fuego. Imaginen las llamas parpadeantes, proyectando largas sombras contra las paredes de cuevas antiguas, ofreciendo calor contra el frío, protección contra los depredadores y una forma revolucionaria de procesar alimentos. Esto no fue solo un descubrimiento, fue la piedra angular de la civilización, marcando el comienzo mismo de la edad de piedra temprana en esta notable región. Ahora avancemos un considerable período de tiempo a una era que realmente comienza a esculpir el paisaje humano del sur de África, antes de hace 150,000 años y posiblemente incluso hace 260,000 años, los ancestros del pueblo Khoisan se embarcaron en una importante expansión. Se trasladaron, quizás desde África Oriental o incluso África Central, a las fértiles y diversas tierras del sur de África. Esta temprana y profunda separación, este notable viaje, sugiere que estos ancestros de los Khoisan pueden haber constituido la mayor población humana entre los humanos anatómicamente modernos durante un período muy largo de tiempo, desde su divergencia inicial hasta la trascendental migración fuera de África, hace aproximadamente 70,000 años, cuando nuestros ancestros comenzaron su épico viaje por todo el globo. Piensen en eso por un momento, una parte significativa de la historia humana temprana, desarrollada en el sur de África, con estos grupos pioneros echando raíces profundas. Alrededor de hace 200,000 años vemos otra divergencia fascinante. Las poblaciones africanas que portaban un marcador genético específico, el haplogrupo L0, que incluye a muchos Khoisan, se separaron de otros grupos africanos que portaban el haplogrupo L16, que tendían a residir más al norte. Esta evidencia genética pinta una imagen de distintos linajes ancestrales formándose y evolucionando, cada uno adaptándose a sus entornos únicos. Entre hace 130,000 y 75,000 años, la región fue testigo de una explosión de lo que llamamos modernidad conductual entre los sudafricanos. Esto no era solo cuestión de supervivencia, se trataba de expresión, simbolismo y estructuras sociales cada vez más complejas. Durante este período, las interacciones a largo plazo comenzaron a solidificarse entre las comunidades del sur y el este de África, lo que indica una creciente red de conexiones e intercambios a través de vastas distancias. Imaginen las historias compartidas, el conocimiento transmitido y quizás incluso el intercambio ocasional de herramientas o recursos, todo ello uniendo estas inmensas brechas geográficas. ¿Y qué impulsó estos movimientos? ¿Qué sostuvo a estos primeros exploradores, al menos hace 170,000 años en lo profundo de la Edad de Piedra Media? Los habitantes de la cueva Border en Sudáfrica cocinaban y consumían rizomas de asterisco y Poxis angustifolia asterisco. Estas raíces de plantas, ricas en carbohidratos, habrían proporcionado energía crucial para sus actividades migratorias, para su caza y para su vida diaria.
Es un testimonio de su profundo conocimiento de su entorno y su ingenio para extraer sustento de la tierra. Las cuevas del río Clasies, otra increíble ventana a este período, han producido huesos de dedos que datan de entre hace 100, 000 y 90, 000 años. Estos diminutos fragmentos de un individuo adulto cuentan una historia silenciosa. Son más pequeños que los de los humanos modernos, pero distintos de las falanges neandertales y notablemente similares a los huesos de poblaciones Khoisan del Holoceno tardío. Es un vistazo tentador a las características físicas de estas personas antiguas, que insinúa continuidad y adaptación a lo largo de milenios. Más al norte, en lo que ahora es Malawi, alrededor de hace 92,000 años, encontramos evidencia de que los recolectores malawíes usaban activamente el fuego para dar forma e influir en su entorno. Esto ya no era solo para calentarse o cocinar, se trataba de manejo del paisaje, quizás despejando la maleza para fomentar un nuevo crecimiento o espantando la caza. Habla de un creciente dominio sobre su entorno, una manipulación deliberada de la naturaleza para su beneficio. Ahora hablemos de la mente. En la cueva Blombos, un sitio que realmente redefinió nuestra comprensión de la cognición humana temprana, pequeños fragmentos de roca inscritos con diseños abstractos que datan de hace 73,000 años. Se erigen como un indicador principal de la cognición moderna. No eran rasguños aleatorios, eran expresiones deliberadas y simbólicas, lo que demuestra que nuestros ancestros en el sur de África estaban pensando de maneras complejas y abstractas mucho antes de lo que se imaginaba. Y en otro sitio, pp13b, encontramos evidencia de ocre raspado y molido, usado quizás como pigmento para la pintura corporal. Este uso sofisticado del ocre, similar a los descubrimientos en la cueva Blombos hace unos 70,000 años, contradice directamente la hipótesis anterior de que el comportamiento moderno surgió en un salto cultural repentino hace solo 40,000 años. En cambio, vemos un despliegue gradual e intrincado de la complejidad cognitiva. Se cree que los climas duros y la disminución de los recursos alimenticios pudieron haber impulsado a las personas a áreas costeras como Pinnacle Point, donde descubrieron una nueva y confiable fuente de alimento, las criaturas marinas. Los mariscos, las ballenas y las focas habrían proporcionado una rica abundancia, diversificando aún más su dieta y permitiendo su continua supervivencia y expansión. Y luego, una invención verdaderamente revolucionaria, el arco y la flecha, entre hace 65,000 y 37,000 años, los sudafricanos desarrollaron esta tecnología de caza revolucionaria. Imaginen el impacto. La capacidad de cazar a distancia con mayor precisión y menos riesgo habría transformado sus estrategias de caza y su capacidad para conseguir alimentos. Y para aquellos que aprecian los orígenes de las matemáticas, consideren el hueso de Lebombo, encontrado en las regiones montañosas de Suazilandia y Sudáfrica. Esta fíbula de babuino, datada en el 35,000 AC, presenta 29 muescas distintas y deliberadamente cortadas. Muchos lo consideran el artefacto matemático más antiguo conocido, un testimonio silencioso del conteo y registro humanos tempranos. A medida que avanzamos hacia la edad de piedra tardía, hace unos 75,000 años, las poblaciones San, ancestros directos de los Khoisan, se habían extendido por gran parte del sur y el este de África. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron prosperar en diversos paisajes, y luego, hace unos 20,000
000 años, estas poblaciones que portaban un marcador genético específico, el haplogrupo L0D, experimentaron una mayor expansión. Este movimiento incluso está relacionado con la propagación de los clecs, esos sonidos lingüísticos únicos, a idiomas de África Oriental como el Hadza. Es un poderoso recordatorio de cómo el lenguaje y los genes pueden contar historias interconectadas de migración e interacción humana. La industria sangoana, una fase cultural distinta de la Edad de Piedra tardía, floreció en el sur de África en áreas con menos de 1 metro de lluvia anual. Esto indica una sofisticada adaptación a ambientes más secos, mostrando su capacidad para prosperar donde los recursos podrían haber sido más escasos. La cueva Sibudu, otro increíble tesoro arqueológico, ofrece una plétora de conocimientos sobre la tecnología humana temprana durante este período. Aquí hemos encontrado una punta de hueso, muy posiblemente una punta de flecha, que retrocede el origen de la tecnología de arco y flecha de hueso a unos asombrosos 61,000 años atrás, 20,000 años antes de las estimaciones anteriores. Imaginen el puro ingenio. Y la aguja de hueso más antigua conocida, también de Sibudu, que data de hace 61,000 años, con patrones de desgaste idénticos a los de las agujas utilizadas para perforar pieles de animales. Esto apunta a ropa sofisticada, quizás cosida para protegerse de los elementos, pero se vuelve aún más fascinante. Sibudu también arrojó el ejemplo más antiguo de un pegamento compuesto, una mezcla de goma vegetal y ocre rojo utilizado para enmangar puntas de piedra en mangos de madera para crear lanzas, no más tarde de hace 71,000 años. Esto no era solo un adhesivo simple, era una mezcla cuidadosamente formulada, que demostraba una comprensión avanzada de la ciencia de los materiales. Y las cuentas de concha, aunque ligeramente más recientes que las de la cueva Blombos, refuerzan la idea de expresión simbólica y adorno personal. Quizás lo más notable es que Sibudu proporcionó evidencia del uso más temprano de ropa de cama hace unos 77,000 años, con hojas de laurel del cabo colocadas deliberadamente encima, probablemente por sus propiedades insecticidas. Esto no era solo cuestión de comodidad, se trataba de higiene y prevención de infestaciones, mostrando una notable comprensión de los remedios naturales. Y como testimonio de sus habilidades artísticas y prácticas, también se ha encontrado el uso más temprano de leche, caseína, como aglutinante de pintura en una mezcla de leche y ocre que data de hace 49,000 años. Más allá de las herramientas y el arte, la cueva Sibudu también revela detalles sobre su dieta: frutas secas, semillas carbonizadas y no carbonizadas y nueces, todo de la edad de piedra media desde antes de hace 60,000 años hasta aproximadamente hace 37,000 años. Esto demuestra una estrategia de forrajeo diversa y bien comprendida, al igual que la industria Stigibai anterior. Los creadores de los artefactos de Ouyesons-Poort, que datan de al menos hace 50,000 años, se dedicaron a un rico comportamiento simbólico. Dejaron ocre grabado, cáscaras de huevo de avestruz y cuentas de concha. El uso particularmente abundante y diverso del ocre como pigmento para objetos o piel se ha interpretado como un reflejo de una cultura simbólica cada vez más compleja. Una sociedad donde el significado y la representación desempeñaron un papel profundo. En Border cabe un esqueleto infantil casi completo, acompañado de conchas perforadas de asterisco Conus bairstowi asterisco, que datan de hace unos 33,000
570 años, sugiere un conmovedor y temprano ejemplo de ornamentación funeraria en el sur de África. Estas conchas, probablemente de la costa este del Cabo, hablan de la profundidad emocional y quizás de las creencias espirituales de estas antiguas comunidades. Alrededor de hace 19,000 años ocurrió otra migración significativa. Los africanos que portaban el haplogrupo E1b1av38 probablemente atravesaron el Sahara, moviéndose de este a oeste. Esto destaca la fluidez de las poblaciones antiguas y su notable capacidad para cruzar paisajes desafiantes. Las narrativas de la migración se vuelven cada vez más intrincadas. Si bien la migración Níger-Congo pudo haberse originado en África Occidental y haberse trasladado hacia Kordofán o viceversa, lo que está más claro es que los hablantes de Níger-Congo, quizás grupos como los Mande, se embarcaron en un viaje que eventualmente conduciría a la domesticación de las pintadas con casco para el 3000 A.C. A partir de ahí, comenzó la monumental expansión bantú, extendiendo estas comunidades, sus idiomas y sus prácticas agrícolas a África Central, África Oriental y finalmente África Meridional. Consideremos un aspecto menos agradable, pero igualmente significativo de la migración antigua, la enfermedad. Según Steverding 2020, cerca de los grandes lagos africanos, los esquistosomas, platelmintos parásitos evolucionaron. Luego se expandieron a lo largo del río Nilo. Desde Egipto, su presencia probablemente se extendió, transportada por el pueblo yoruba migrante, a África Occidental. Y desde allí estos parásitos habrían continuado su viaje, transportados por los pueblos de habla bantú en migración al resto del África subsahariana, incluido el sur y el centro de África. Es un crudo recordatorio de que las migraciones no solo llevaron personas y cultura, sino también los desafíos de su entorno. Estudios genéticos en individuos del refugio rocoso Ora 1 en Malawi revelan más capas de este antiguo tapiz. Un individuo de entre 16,897 y 15,827 años atrás portaba los haplogrupos B2b y L5b. Otro de entre 16,424 y 14,029 años atrás portaba B2b1a2 en tilde-S y L0d3/L0d3b, y más tarde entre 10,000 y 5,000 años atrás un individuo de Ora portaba BT y L0K2. Estos marcadores genéticos son como huellas en el tiempo, trazando los movimientos y conexiones de diversos grupos en todo el continente. El arte rupestre también proporciona información invaluable. Dentro de la cueva Wonderwerk, pinturas parietales, posiblemente de menos de 1,000 años de antigüedad, adornan los primeros 40 metros desde la entrada, y pequeñas piedras grabadas, principalmente de la secuencia de la Edad de Piedra tardía, datan de hace unos 10,500 años. Estas expresiones artísticas son un vínculo directo con las mentes y los mundos de estos antiguos habitantes. Durante el Holoceno temprano, hace unos 9,000 años, ocurrió un fascinante evento de mezcla. Pueblos relacionados con los Khoisan se mezclaron con los ancestros del pueblo Igbo, posiblemente en el Sahara Occidental. Esto destaca la vasta extensión geográfica de la interacción humana y la naturaleza dinámica de las poblaciones antiguas. La adaptación genética es otra pieza crucial del rompecabezas. Los genomas de los africanos muestran con frecuencia adaptaciones en el ADN regulador, a menudo relacionadas con la dieta, la fisiología y las presiones de los patógenos.
En todo el África subsahariana, las adaptaciones genéticas a la malaria, como la mutación RS334, el grupo sanguíneo Duffy, el aumento de las tasas de deficiencia de G6PD y la anemia falciforme, están muy extendidas. Es probable que estas adaptaciones comenzaran hace unos 300 años, lo que refleja una larga lucha evolutiva contra una amenaza persistente. Más del 90% de los africanos subsaharianos poseen el genotipo nulo de Duffy, una poderosa defensa contra la malaria. En el desierto de Kalahari, el pueblo Simbolu-1C2 Kaomani exhibe varias posibles adaptaciones genéticas relacionadas con la adiponectina. El índice de masa corporal y el metabolismo, mostrando respuestas únicas a su desafiante entorno. En Sudáfrica se han encontrado adaptaciones genéticas y una fuerte susceptibilidad a la tuberculosis entre las comunidades de color, lo que demuestra procesos evolutivos en curso. De vuelta en el refugio rocoso de Fingira en Malawi, vemos más hilos genéticos, un individuo de entre 179 y 341 años atrás portaba B2 y L0D1. Más tarde, entre 177 y 923 años atrás, un individuo portaba BT y L0D1C, y entre 175 y 913 años atrás, otro portaba BT y L0D1B2B. Estos marcadores, una vez más, proporcionan detalles específicos sobre los linajes que poblaron esta región durante milenios. La llegada de los pueblos de habla bantú, llevando sus cerámicas distintivas desde África Occidental a otras partes del África subsahariana, fue un evento transformador. El tipo de cerámica Kalundu, por ejemplo, se extendió por el sureste de África. El tipo de cerámica Urewe del lago Victoria en África Oriental. Luego se transformó en el tipo Kawale a lo largo de la costa del Océano Índico y más tarde en el tipo Nkope en Zimbabue, Zambia y Malawi. Esta propagación de estilos de cerámica es un indicador tangible de sus movimientos y los intercambios culturales que los acompañaron. Desde Kenia y Tanzania hasta Sudáfrica, los africanos de habla bantú oriental exhiben un cline genético de norte a sur. Esto, combinado con evidencia de homogeneidad genética, sugiere fuertemente un efecto fundador en serie y eventos de mezcla significativos entre los africanos de habla bantú y otras poblaciones africanas a medida que la migración bantú se extendía por el continente, llegando tan al sur como Sudáfrica. Y no olvidemos el cautivador lenguaje del arte rupestre. El arte anterior pintado con los dedos en rojo, probablemente creado entre 6,000 y 1,800 años atrás. Al sur de los ríos Kei y Orange, fue obra de cazadores-recolectores pastores Kaoisan. En Malawi y Zambia, los cazadores-recolectores Akafula, de piel considerablemente oscura, a veces barbudos, que vivieron allí hasta el siglo XIX también dejaron su huella. En Transvaal fue el pueblo Ubeangona. Más tarde, el arte rupestre pintado con los dedos en blanco, creado por agricultores de habla bantú o sus ancestros protobantú, apareció en áreas de Tanzania, Malawi, Angola, Zambia y Zimbabue, así como en las regiones del norte de Mozambique, Botsuana y Transvaal. Específicamente en Transvaal, este arte fue creado por hablantes de Soto y el pueblo Benda. Estas obras de arte representaban círculos concéntricos, humanos y animales estilizados, carros de bueyes, figuras saurianas y poderosas imágenes de cocodrilos y serpientes, ambos profundamente asociados con la lluvia, y los cocodrilos en particular con la fertilidad.
Este arte rupestre pintado con los dedos en blanco probablemente sirvió para propósitos relacionados con ritos de iniciación y rituales de pubertad, conectando el arte directamente con las prácticas espirituales y sociales. Se han encontrado representaciones de esta tradición incluso en objetos relacionados con la adivinación, como tambores, figurillas de iniciación y máscaras. Máscaras de terracota de fertilidad de Transvaal, datadas en el primer milenio de C, junto con sitios arqueológicos de la Edad del Hierro del mismo período, indican que esta tradición de arte rupestre pintado con los dedos en blanco abarcó desde la Edad del Hierro temprana hasta la Edad del Hierro tardía, una expresión artística sostenida y vibrante. Los animales con la cabeza hacia abajo que aparecen en el arte rupestre sudafricano, que representan el sacrificio animal chamánico como un ritual de lluvia, también aparecen en el arte rupestre de Round Ead, mostrando la continuidad del significado simbólico. Más información genética de Chencherere en Malawi revela individuos que portaban el haplogrupo L0K2 entre 5, 404, 800 años atrás y L0K1 entre 5, 293 y 4, 979 años atrás. Cada uno de estos marcadores genéticos es un susurro del pasado, detallando los intrincados movimientos y relaciones de estos primeros habitantes. Ahora, centrémonos en el Neolítico pastoral, un período en el que surgieron nuevas formas de vida, moldeadas por la cría de ganado. El ADN antiguo de 3 cazadores-recolectores de la Edad de Piedra tardía muestra sorprendentes similitudes con los cazadores-recolectores modernos de habla Khoisan, lo que refuerza las profundas conexiones ancestrales. Pero se acercaba una nueva ola. Antes de la migración bantú completa, el ADN antiguo de Botsuana revela que los pastores de África Oriental llegaron al sur de África, trayendo consigo tradiciones pastoralistas. La Edad del Hierro trajo un tipo diferente de agricultor. De 4 agricultores bantúes de la Edad del Hierro de origen de África Occidental, 2 individuos anteriores portaban ADN antiguo similar a los pueblos Tsonga y Benda, mientras que 2 posteriores portaban ADN similar a los pueblos Nguni. Esto es crucial, indica que la migración bantú no fue una ola única y monolítica, sino más bien múltiples movimientos de pueblos, cada uno con sus propias firmas genéticas, lo que resultó en una mayor interacción y una profunda mezcla entre las poblaciones de habla bantú y de habla Khoisan. En Saro, Botsuana, 2 individuos de la Edad del Hierro temprana, hace unos 400 años, portaban fascinantes haplogrupos. Uno tenía E1B1A1A1C1 y L3 E1A2, mientras que el otro portaba E1B1B1B2B EM293, STS 10880 y L0K1A2. En Taucome, otro sitio de la Edad del Hierro temprana de hace 100 años, un individuo portaba E1B1A1 EM2, EZ1123 y L0D3B1. Y en N, de hace 900 años, un individuo portaba el haplogrupo L2A1F. Estos detalles genéticos son como fragmentos de un antiguo árbol genealógico que conectan a estos individuos con la narrativa más amplia del movimiento y el asentamiento humanos. De vuelta en Malawi, en Fingira, un individuo de entre 676 y 330 años atrás portaba el haplogrupo L0F, lo que demuestra la continua diversidad genética en la región. A medida que los pastores y los agropastores de habla bantú comenzaron a llegar al sur de África hace unos 300 años, comenzó un proceso crucial de mestizaje.
Los agropastores de habla bantú y los cazadores-recolectores Khoisan se mezclaron, lo que llevó al desarrollo de comunidades mixtas. Estas nuevas sociedades incorporaron elementos de ambos estilos de vida, agropastoralismo y caza-recolección, y sus idiomas a menudo adoptaron claques y palabras prestadas del Khoisan. Estas comunidades amalgamadas con el tiempo se convertirían en el rico tapiz de las comunidades indígenas modernas que conocemos hoy. Los pueblos Xhosa, Soto, Tswana y Zulu de Sudáfrica, Botsuana y Namibia. Aquí es donde las profundas raíces de la identidad sudafricana moderna realmente comienzan a entrelazarse. El registro genético de varios sitios en Sudáfrica ilustra aún más este período dinámico, en donde un individuo de entre 296 y 910 años atrás portaba el haplogrupo L0D2, en Santa Helena entre 241 y 965 años atrás. Un individuo portaba a 1B1B2 y L0D2C1. En Ballito Bay entre 149 y 932 años atrás encontramos a 1B1B2 y L0D2A1. Otro individuo de Ballito Bay de entre 986 y 831 años atrás portaba 1B1B2 y L0D2C1. Y se encontró que el famoso Ballito Boy de hace unos 980 años tenía asterisco Rickettsia felis asterisco, lo que ofrece una visión de los patógenos antiguos. En el refugio rocoso de Pharaohskop, un individuo de entre 017 y 748 años atrás portaba 1B1B2 y L0D1B2B1B. Más tarde en Kastelberg entre 282 y 069 años atrás. Un individuo portaba L0 de 1 a 1A. En el Landcabe entre 533 y 453 años atrás se encontró L3E3B1. En Newcastle entre 508 y 327 años atrás L3E2B1A2. En Mfongosi entre 448 y 308 años atrás L3E1B2. En Champagne Castle, entre 448 y 282 años atrás, L0D2A1A. Y finalmente, en Bajalkrans Shelter, un individuo de hace unos 200 años muestra una relación predominante con los hablantes de Khoisan, pero con una porción significativa, 15% 32% relacionada con los africanos orientales, portando el haplogrupo L0D3B1. Cada uno de estos marcadores genéticos, cada uno de estos hallazgos arqueológicos, es un hilo en el magnífico tapiz de la prehistoria del sur de África. Cuentan una historia no de grupos aislados, sino de movimiento constante, interacción, adaptación y la increíble resiliencia del espíritu humano. Desde el primer destello de fuego controlado hasta las complejas sociedades mixtas que surgieron a través de la migración y el mestizaje, el sur de África siempre ha sido una encrucijada dinámica, un crisol de la experiencia humana. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en la encrucijada de continentes. Espero que este viaje les haya resultado tan cautivador como a mí. Únanse a nosotros la próxima vez en Viving History, mientras continuamos descubriendo las ricas y a menudo sorprendentes historias de nuestro pasado compartido. Hasta entonces, sigan vibrando con la historia. Y así nuestro épico viaje a través del corazón prehistórico del sur de África llega a su fin. Desde los primeros fuegos controlados hasta el intrincado tapiz de pueblos migrantes y culturas emergentes,
Hemos visto cómo la resiliencia, la innovación y la adaptación forjaron los cimientos mismos de la sociedad humana. Es un pensamiento humilde, ¿no es así? Considerar los ecos de estas vidas antiguas que aún resuenan dentro de nosotros hoy. Espero que esta inmersión profunda haya encendido su imaginación y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la increíble odisea de nuestros ancestros. No olviden dar me gusta, comentar con sus pensamientos y compartir esta narrativa con aquellos que buscan comprender la inmensidad de la historia. Y por supuesto, suscríbanse y síganme para más viajes al mundo antiguo. ¿Qué otras historias no contadas están ansiosos por explorar? Háganmelo saber en los comentarios a continuación. Hasta la próxima, sigan vibrando con la historia.